El latido del bosque atlántico. El bosque atlántico fue una vez uno de los bosques tropicales más grandes del mundo. Cubría un área de 1.300.000 kilómetros del territorio brasileño. Pero ahora está reducido a un 8% de su tamaño original. Por eso es considerado uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. A pesar de la destrucción que ocurrió aquí, los últimos restos del bosque atlántico aún albergan una de las más grandes biodiversidades del planeta, con un alto nivel de endemismo, es decir, especies que solo viven aquí. Y los expertos la consideran una de las áreas más importantes para conservar la biodiversidad. Localizado en el sureste del estado brasileño de Sao Paulo, con una longitud de 300 kilómetros, el Parque Estatal Serra do Mar es la reserva natural de mata atlántica más larga del planeta. Juega un papel importante en la conservación del ecosistema. Por su tamaño está distribuido en 8 regiones. Estas son: Itarirú, Curucutu, Itutinga-Piloes, São Sebastião, Caraguatatuba, Pissinguaba, Santa Virginia y Cunha. Estos acantilados que las fuerzas geológicas crearon hace 80 millones de años han ayudado a garantizar la preservación de una gran variedad de ecosistemas. Han preservado una muestra importante de la historia del bosque atlántico para las futuras generaciones. En el parque aún se encuentran largas extensiones de bosques tropicales. Planicies costeras, campos nublados, ecosistemas marinos, como manglares y playas intactas. En la parte norte del parque, en el núcleo Pissinguaba, el parque protege 5 playas. Playa Fazenda, la Playa Brava de Camburi, Playa Brava da Almada y la playa de Pissinguaba, hogar de una comunidad tradicional de Caiçara que viven de la pesca artesanal y que tienen en el turismo una importante fuente de ingreso. En una de estas playas, un grupo de buitres de cabeza negra encontraron el cadáver de una mantarraya. Estos animales juegan un papel importante en el equilibrio del ecosistema, manteniendo limpios el ambiente en donde viven, deshaciéndose de todo. Desde los cadáveres hasta los huesos, son responsables de eliminar el 95% de los animales muertos. Como resultado,
Ayudan a prevenir la propagación de enfermedades, eliminando las bacterias que pueden enfermar a otros animales e incluso matarlos. El parque también cuenta con abundantes manantiales. En la cima de las montañas, en valles rodeados de mucho verde, el agua cristalina brota de la tierra transformándose en arroyos, quebradas y ríos que garantizan el suministro de agua para millones de personas en el sureste de Brasil. En su trayecto natural hacia el océano, estas aguas esculpen las rocas formando centenares de torrentes y cascadas. Estas aguas son el hábitat perfecto para especies como la tortuga brasileña de cuello de serpiente, una especie endémica de la mata atlántica que puede ser vista en quebradas rocosas y en el fondo de lagunas de aguas claras, en zonas montañosas con altitudes superiores a los 600 metros. Y los sapos Hylodes, que solo viven en el bosque atlántico. Son conocidas como ranas de corriente y hasta ahora se han descubierto 25 especies diferentes. Siempre se encuentran en rocas húmedas y su camuflaje es una defensa importante contra depredadores. Por habitar en ambientes ruidosos, los machos producen unos cantos agudos que sobrepasan el ruido del ambiente donde se encuentran y exhiben señales visuales, como levantar y mover una pierna. Los llamados y las señales visuales son la principal forma de comunicación de las especies de Hylodes. Los machos usan estas comunicaciones para defender su territorio de intrusos y atraer a las hembras. Pero no son los únicos cantantes aquí. Cada especie tiene un llamado único que es usado para atraer a hembras durante la época de apareamiento. Este canto es un mecanismo de identificación entre machos y hembras de la misma especie, que garantiza el aislamiento para la reproducción y evita la hibridación entre especies diferentes. Algunas especies como la rana herrero tienen rasgos reproductivos interesantes. En el verano, los machos de esta especie construyen nidos en formas de cubeta en la orilla de pantanos y estanques que defienden con valentía de otros machos. De estos nidos, los machos comienzan a croar, atrayendo a las hembras de la misma especie. La hembra atraída por este croar se acerca al macho para que éste suba a su espalda y la abrace. A través de este abrazo nupcial, conocido como abrazo de apareamiento, el macho fertiliza a la hembra que luego engendra en el nido. Los renacuajos se desarrollan en los nidos y cuando son inundados por las lluvias, se mueven a pozos más grandes donde terminan su desarrollo. Otras especies como esta rana arborícola usan las bromelias para reproducirse.
El biólogo Leo Malagouli estudia estas ranas. Descubrió que esta especie deposita sus huevos dentro de las bromelias en la orilla de las torrentes. Cuando hay una inundación, estos renacuajos son arrastrados a las quebradas donde terminan su desarrollo. El bosque atlántico es hogar de más de 400 especies de anfibios y la mayoría de estas son endémicas. Este gran número se debe a las selvas tropicales, ya que estos animales dependen mucho de la humedad y por el terreno montañoso que en el pasado actuó como barrera natural, aislando grupos de anfibios específicos, favorecieron el surgimiento de familias, géneros y especies que solo existen aquí. El Parque Serra do Mar es una de las áreas con mayor número de especies en el planeta. Aquí se encuentran alrededor de 200 especies, casi la mitad del total del bioma. Este número se incrementa todos los años a medida que se descubren nuevas especies. Fue aquí donde la bióloga Thais Condes descubrió en el 2014 dos nuevas especies del género de Brachycephalus, endémicas del bosque atlántico y conocidas como las gotas de oro. Al remover las hojas húmedas del suelo del bosque, nos muestra uno de sus descubrimientos, el Brachycephalus crispus. Hasta ahora, su único hábitat conocido es una montaña en el centro de Cuña, en el parque estatal. El paisaje de colinas y tierras bajas del parque crea grandes diferencias de altitud, lo que contribuye en la variedad de ranas Brachycephalus. Debido a su gran sensibilidad para percibir el impacto, incluso de los cambios de temperatura de una montaña en relación a un valle y a su escasa movilidad, no se mudan de una montaña a otra, generando que la población de sapos se desarrolle lentamente con una especie nueva en cada montaña. Hasta ahora se conocen 28 especies del género, la mayoría descubiertas en los últimos años producto del aumento de expediciones científicas en las zonas más altas de la mata atlántica. Este es el Brachycephalus cereza, descubierto por la ciencia en el año 2009. Como la mayoría de estos batracios, se mueven muy despacio a través de las hojas húmedas del bosque. Sus colores naranja y amarillos son asociados con la presencia de compuestos químicos similares a la tetradotoxina, la misma toxina del pez globo. Ningún estudio ha descubierto en qué especies está presente esta toxina, su toxicidad, origen y función en estos animales. Estos minisapos están entre los vertebrados terrestres más pequeños. Su tamaño no excede los 2 centímetros de largo en su edad adulta. Tienen una variedad de características asociadas con el proceso evolutivo de miniaturización, como la hiperosificación del cuerpo esquelético y la pérdida completa o reducción de falanges y dedos. Aquí, en la parte superior de un centavo, podemos observar mejor su tamaño. Los machos son más pequeños que las hembras. Vocalizan para atraer a las hembras y también para defender su territorio ante la presencia de otros machos. En este caso emiten una vocalización más agresiva. Y cuando dos sapos se encuentran, dan una señal con su pata y abre su boca para mostrar al otro que su territorio ya está ocupado.
En el suelo del bosque este pequeño sapo tiene algunos problemas. Parece que algo lo molesta. Una mosca lo persigue sin cesar en el suelo del bosque. Por primera vez podemos observar un comportamiento extraño. La mosca usa al sapo como anfitrión de sus larvas. Vemos cómo la mosca deposita 2 larvas en el sapo, que trata de deshacerse de sus inquilinos no deseados. Al hacer un acercamiento y observar en cámara lenta, observamos con claridad a las 2 larvas siendo depositadas. El sapo consigue deshacerse de una de ellas, pero la otra larva sobrevive, causándole molestias al sapo hasta que se transforme en una mosca adulta. Las larvas son depositadas en el tejido blanco del anfibio y mientras crecen, se alimentarán de su carne. Los anfibios afrontan otros peligros aquí. Están en el menú de una gran variedad de serpientes. Por ejemplo, esta Yararacuzu, que acecha en el suelo del bosque. O esta Yararaca, enrollada en las ramas calentando su cuerpo con el sol de la mañana. El bosque del Atlántico alberga en toda su extensión unas 1020 especies de aves y 188 son endémicas. El bosque del parque alberga unas 500 especies y protege especies extrañas y endémicas, como este valiente tocotoco de mejillas negras. O el exuberante sangretoro brasileño. O el pequeño saltarín militar, conocido como tangaraciño. Y la araponga, en peligro de extinción, que tiene uno de los cantos más potentes entre las aves del planeta, incluso puede lastimar el oído del que esté demasiado cerca. Estos bosques aún esconden muchos secretos. En las orillas de los arroyos, a la sombra del denso bosque, vive una extraña ave en peligro de extinción. El mosquero real del Atlántico, pocas veces filmado en la naturaleza. Es endémico del bosque atlántico y habita una pequeña área que abarca desde el estado de Santa Catarina hasta Espíritu Santo. Esta ave es sensible a la degradación ambiental y depende de su entorno, aún no intervenido, para sobrevivir. Habita la parte alterna del bosque y es un depredador paciente. Permanece en las ramas por largos periodos buscando presas. Tiene un pico plano en forma de pinza con el que captura insectos voladores como libélulas y mariposas o insectos peligrosos con aguijones venenosos como avispas y abejas mamangabas. Luego de capturar una presa en el aire, regresa al lugar de partida, golpeándola contra la rama para despojarla de los pequeños aguijones o de sus grandes alas.
Uno de sus rasgos más llamativos es su cresta colorida, que se abre solo en momentos de peligro. El espectáculo solo dura fracciones de segundo, pero encanta por su gran belleza. Los insectos están en el menú de varias especies más aquí. Como la surucúa común, un ave de tamaño mediano con coloridas plumas, con una combinación de colores de gran rareza. Pasan la mayor parte de su tiempo inmóviles, observando en el bosque, alimentándose de orugas, saltamontes, arañas e insectos pequeños. Su canto melancólico suena como una misma nota repetida y lo usa para marcar su territorio y atraer a las hembras para su reproducción. El curiango es un ave nocturna y usa sus grandes ojos para capturar insectos en pleno vuelo. Los pájaros carpinteros también comen insectos, pero usan una técnica diferente para capturarlos. Están presentes en el parque en una variedad de formas y tamaños, como el carpinterito o el colorido Benedicto de cabeza amarilla. También está el gran carpintero de cabeza amarilla. Usa sus fuertes picos para buscar larvas e insectos en los árboles. Tal vez las aves que mejor traducen la exuberancia de esta floresta son las tángaras. Estas pequeñas e inquietas aves son una verdadera explosión de colores. En las áreas más altas están las hermosas tángaras de pecho bronceado, propias de la mata atlántica que sobreviven en altitudes superiores a los 900 metros. En las zonas más bajas, cerca del océano, está la tángara siete colores. Y la tángara militar. Estas dos especies suelen ser vistas juntas recorriendo las afueras del bosque en bandadas en busca de frutas y otras delicias.
como el tallo de esta planta conocida como caña amarga. Esta ave es el tordo chillón, y a pesar de no ser tan hermosa como las tángaras, tienen una historia muy interesante. A diferencia de otras aves, no hacen sus nidos para poner sus huevos, más bien los ponen en los nidos de otras aves, para que cuando nazcan las otras aves, sean alimentados y criados con el mismo cuidado que si fueran propios. Debido a este comportamiento, su nombre en portugués, chopim, se ha convertido en sinónimo de aprovechador en Brasil, apareciendo incluso en el diccionario. Las golondrinas son las mayores víctimas de este truco. Cuando los pichones abandonan el nido, son más grandes que sus padres, tal como podemos observar. Mamá Tico se desespera buscando alimentos para sus pichones, que nunca se muestran satisfechos y siguen chirriando por todas partes. Por suerte para la madre, los torditos comienzan a buscar su comida a los 15 días de haber nacido. Las aves tienen una relación importante con el bosque. Forman parte de la cadena alimentaria como depredadores y como presas. La gran cantidad de especies en el parque mantiene al bosque saludable y todos participan en la cadena alimenticia, comiendo granos y frutas para ayudar a dispersar las semillas de las plantas y mantener al bosque diverso y saludable. Estas son las palmeras Jusara. Son esenciales para la vida en el bosque. Infortunadamente están en peligro de extinción porque son usadas para hacer palmito en conserva, corazones de palmito enlatados, una delicia muy apreciada en la cocina local. La producción de palmitos enlatados implica el corte de la planta, ocasionando su muerte. Desde septiembre hasta enero, estos árboles están llenos de fruta y son la fuente principal de comida para muchas especies.
como el tucán de pico verde, que saborea las frutas de Palmera jusara y también se alimenta de artrópodos y pequeños vertebrados, saqueando con frecuencia nidos de otras aves. Estas aves son excelentes para esparcir las semillas de las palmeras. Cuando las semillas son muy grandes, las regurgitan un tiempo después de haberlas ingerido, por lo general en un lugar lejano a la planta donde las tomaron. Cuando las semillas son pequeñas, pasan al sistema digestivo para luego ser defecadas. Estas bellas aves aún son comunes en el parque y no están en peligro de extinción. A diferencia de las jacutingas que, como la palmera jusara, desapareció de gran parte de la mata atlántica y hoy está en riesgo de extinción. Para sobrevivir depende de los bosques vírgenes, poco alterados por el hombre, en altitudes superiores a los 900 metros, en zonas abundantes en palmeras jusara. Como podemos observar, suelen posarse en estas ramas durante horas para alimentarse. Son aves de gran tamaño, pueden pesar hasta 1 kilo 400 gramos. Además de sufrir la degradación de su hábitat, es un ave dócil, aún muy cazada en Brasil. Su población fue reducida de forma drástica, desapareciendo de la mayoría de los lugares donde era común y abundante. Al menos que se haga algo, podrían extinguirse en pocos años. Al igual que el tucán de pico verde, juegan un importante papel en la dispersión de semillas de palmera jusara, regurgitando y defecando las semillas alrededor del bosque. El perico de cara sucia también recoge las frutas de la palmera jusara y otras frutas del bosque. Aquí, esta bandada tiene un verdadero festín con las palmeras. Igual que los periquitos, tienen frutas del bosque como plato principal. Un árbol de guayaba ofrece una buena comida a este periquito. Estas otras aves tienen un verdadero banquete en esta palmera, sin importar las semillas que caen. Los tucanes de pico negro también se alimentan de frutas, pero tienen un menú más variado. Son depredadores y cazan otras especies de aves, como los propios periquitos ricos. Viven en grupos y prefieren estar en la copa de los árboles. Comparten espacio con otras especies del bosque, como los monos aulladores, que viven en grupos o familias de 2 a 12 miembros. Se mueven con lentitud en las copas de los árboles. Pasan la mayor parte del día descansando, participando en actividades sociales. Como podemos ver,
Un joven está acicalando a un adulto. Se alimentan en la mañana y al final de la tarde. Su dieta básica son hojas de árboles del bosque. Su cola prensil actúa como un quinto miembro, dejando las manos libres para poder comer. Otros primates también viven aquí, como estos monos tití de mechones blancos. A pesar de su simpatía, son una especie invasora proveniente de otras regiones de Brasil. Era común tener a estos animales de mascotas, y al ser liberados por sus dueños en la naturaleza, supieron adaptarse muy bien, y se extendieron por vastas regiones del sur y sureste del Brasil. Sin embargo, ya existían especies de mono tití locales, el tití oscuro de la sierra, por ejemplo. Una especie endémica de la región, que ya se encontraba en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat. Las dos especies tienen algunas diferencias genéticas y comenzaron a mezclarse entre ellas, produciendo descendencias fértiles, amenazando aún más a esta especie que ya se encontraba en riesgo de desaparecer. Este mono tití nativo es el líder de un grupo formado por titís invasores. Mientras el grupo se alimenta, vigila el entorno en busca de depredadores. Emite estos avisos sonoros cuando percibe algún peligro. Por desgracia, esta especie corre el riesgo de desaparecer del bosque atlántico, al menos en su forma actual. El bosque atlántico tiene más diversidad de especies de plantas que algunos continentes como Europa y Norteamérica. Se estima que alrededor del 97% de la flora del bosque atlántico produce flores adaptadas a la polinización por los animales, mientras que solo el 3% son polinizadas por obra del viento. En los bosques templados, el viento tiene un papel importante en la diseminación de las especies vegetales. Una de las teorías de alta dependencia de la polinización por animales es bajo desplazamiento de aire en el interior de los bosques tropicales y la enorme diversidad de árboles y otras formas de vida. Significa que hay poca concentración y largas distancias entre los miembros de las mismas especies. Por lo tanto, la dispersión directa del polen es más efectiva, y esto solo puede ser realizado de manera eficiente por animales polinizadores.
La variedad de formas y colores de las plantas en el bosque es inmensa y luchan por la atención de insectos, murciélagos y un grupo de aves muy especial, los colibríes. Los colibríes solo se encuentran en el continente americano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, y hasta ahora se conocen 322 especies. La biodiversidad más grande de especies ocurre en regiones tropicales de Brasil y Ecuador. Este parque es el hogar de unas 20 especies. Con su peso de entre 2 y 6 gramos, los colibríes son las aves más pequeñas del planeta. Su sentido del olfato no es muy desarrollado, pero tienen una visión muy aguda. Son atraídos especialmente por las flores tubulares rojas y color naranja, y flores sin olor, que se abren durante el día y son ideales para sus picos largos y delgados. Carlos Coquiño, biólogo que realizó estudios acerca de la polinización de las plantas del parque. Aquí tenemos esta pequeña flor del pico de Corcovado. Pertenece a la especie Siphocampylus y es una planta pequeña con características de planta que son polinizadas por los colibríes. Como pueden observar, es casi toda roja. Tiene un pequeño detalle amarillo y su forma es tubular. Y más o menos el tamaño del pico del colibrí, el tipo que tenemos aquí. Aquí en el bosque del Atlántico en general tenemos muchas especies con estas características. Y los colibríes tienen gran importancia en la polinización y reproducción de estas especies. Existen al menos 60 especies que conocemos que tienen las mismas características y que hemos observado que son polinizadas por los colibríes. A cambio de sus servicios de polinización, los colibríes llevan el polen de una planta a otra, asegurando que las flores sean fecundadas y produzcan frutos y semillas. Como pago por esto, reciben el néctar producido por la flor. El néctar se produce dentro de la planta. En el caso de esta flor, el néctar se encuentra aquí en el fondo. El esqueleto y la estructura muscular del colibrí están adaptados para permitir un vuelo rápido y ágil. Son las aves únicas capaces de volar hacia atrás y permanecer inmóviles en el aire. Baten sus alas a una velocidad sorprendente. Las especies más pequeñas, como la coqueta verde, pueden batir sus alas de 70 a 80 veces por segundo. Este aleteo frenético requiere una gran fuente de energía, por lo que consumen mucho néctar.
Este árbol con hoja en forma de candelabro se llama árbol coral. Es uno de los árboles más hermosos del bosque atlántico que pierde por completo sus hojas durante la temporada de floración. Sus flores son un verdadero banquete que atrae a muchos animales que disfrutan su néctar, como este Dagnis azul. O los bananeros, muy comunes en los alrededores, que les gusta disfrutar su néctar, frutas y artrópodos pequeños. Con sus picos largos y puntiagudos perforan la base del árbol coral, alcanzando su dulce néctar. Esta colibrí hembra llamada colibrí corona violácea ha convertido a este árbol en su zona de alimentación. Aprovecha los agujeros dejados por el bananero para alcanzar las reservas del néctar de las flores, como vemos aquí. Como ellos, la mayoría de las especies de aquí son territoriales y defienden con ímpetu su zona de abastecimiento. Cuando establecen un territorio, los colibríes transportan el polen entre las flores de una misma planta u otras plantas cercanas, lo que resulta en un menor número de plantas en la polinización. Suelen posarse en ramas, observando el ambiente a su alrededor, buscando intrusos. Cuando detectan a un posible adversario, tratan de intimidarlo, erizando sus plumas. Para nosotros es un hermoso espectáculo. Parece que este colibrí grisáceo ha identificado a un intruso. Y este colibrí rubí brasileño muestra su colorido plumaje para intimidar a un oponente. El colibrí tijereta es muy agresivo, una de las especies más comunes del parque. Pero en esta ocasión, parece que otro colibrí de la misma especie le ha robado su preciado lugar. Esta pequeña se llama coqueta verde y a pesar de ser uno de los colibríes más pequeños del parque, es muy ágil y no retrocede ante una pelea. Observando con sigilo su entorno, eriza sus plumas para lucir más grande y asustar a su oponente. Si el espectáculo falla, comienza un ataque aéreo para ahuyentar a los intrusos. El ermitaño pico sierra es distinto a otros colibríes, no es territorial.
Pasa por muchas vías de alimentación y es capaz de visitar más de 200 flores por día. Prefiere las flores de bromelia. Es uno de sus principales polinizadores. Esta está con sus pichones. Ambos se encuentran en la fase final de su desarrollo. El nido ya luce estrecho. El pequeño aprovecha la falta de espacio para entrenar con sus alas, que pronto usará. La madre observa desde cerca. Cuando la madre regresa, los pichones se desesperan en busca de comida y son alimentados de uno en uno con el preciado néctar. El parque aún tiene algunas sorpresas. El núcleo Curucutu, con parte de su área dentro de la ciudad de Sao Paulo, resguarda una vegetación única y prácticamente desconocida a tan solo unos kilómetros de una de las ciudades más grandes del planeta. Los bosques nublados, enormes campos abiertos ubicados en la Serra do Mar, antes cubrían una buena parte del área donde hoy se encuentra ubicada la ciudad de Sao Paulo, que en el pasado era conocido como Sao Paulo de los Campos de Piratininga. A pesar de su suelo pobre en nutrientes, estos campos están casi siempre cubiertos por una niebla húmeda que proviene del mar, creando una rica biodiversidad. Aquí crecen orquídeas, árboles que son verdaderos bonsáis, pues no crecen a causa de la falta de nutrientes del suelo. También hay plantas carnívoras como las droseras, que crecen en los suelos húmedos, ácidos y poco fértiles, y encuentran en estos campos su hábitat perfecto. Sus hojas en forma de tentáculos son cubiertas por tricomas glandulares que segregan una sustancia pegajosa que atrae a sus presas, generalmente insectos. Los insectos quedan atrapados en estas trampas pegajosas, donde mueren y son lentamente digeridos. Los nutrientes de su cuerpo son absorbidos por la superficie de las hojas. Esta mosca lucha haciendo lo que puede para escapar de sus tentáculos pegajosos, pero mientras más se mueve, más atrapada queda.
El pino es una planta invasora que se adapta bien al clima de esta región. Actualmente se ha convertido en una amenaza para los campos nublados. Sus semillas se esparcen con el viento y si no se hace nada, el paisaje podría cambiar para siempre en pocos años. Los bosques han sido reducidos de tamaño y nosotros tenemos el deber de preservar el verdadero tesoro que es el bosque atlántico.